Ahora con ustedes, el pastor evangelista Javier Sandoval, con una palabra de bendición que transformará tu vida, avivando el fuego, preparando el camino para los últimos tiempos. Iglesia, Avivando el Fuego Guaranday. Avivando el Fuego Guaranday. Dice la palabra de Dios, el inteligente, que está en la versión Pedro, el inteligente es sabio, porque piensa muy bien lo que hace. Pero el bruto es tonto, porque se engaña a sí mismo. Vuelvo y leo otra vez, en esta versión, palabra de Dios para todos. El inteligente es sabio porque piensa muy bien lo que hace. Pero el bruto es tonto, porque se engaña a sí mismo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por tu palabra en esta hora de la mañana, Señor. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que nos ilumines. Espíritu Santo, toma el control de nuestras vidas, de nuestra mente, de nuestro corazón, y háblanos en esta mañana, Señor. Queremos no solamente oír tu palabra, queremos vivir tu palabra, Dios de la gloria, Señor. Gracias por los hermanos que han sido forzados, valientes, que han venido a este lugar, Señor, a buscar tu presencia. Y yo creo en esa promesa, la cual dice que si nosotros primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadidura. Yo creo eso, Señor. Y aquí hay un pueblo forzado y valiente que ha determinado, Señor, dejar las cobijas, que ha determinado, Señor, vencer el frío, la lluvia de la mañana, para venir a este lugar, Señor, a buscar tu presencia. Y yo sé que tú honras a aquellos que te honran y que temprano te buscan, Señor. Gracias te doy, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que voy a tratar en esta mañana se llama el único cimiento seguro. Diga conmigo, el único cimiento seguro. Hermano, en el mundo en que nosotros vivimos, hay muchas cosas que son tangibles para nosotros, que podemos tocar, que podemos ver. Pero realmente todo lo que nosotros vemos no es real. La palabra de Dios dice que lo que nosotros vemos hoy en día prácticamente no es real, porque esto tiende a desaparecer. Lo real es lo espiritual, lo real y lo eterno, porque lo que no se ve es lo eterno. Lo que nosotros vemos aquí es algo pasajero, algo que simplemente nosotros como personas hoy vemos, palpamos, pero hay algo que Dios nos ha mandado a nosotros hacer, y es establecer un cimiento en nuestras vidas, un único cimiento. Ese cimiento nos va a llevar a nosotros, oigan bien, digamos, a una salvación eterna. Ese cimiento nos va a llevar a nosotros, oigan bien, cada día a alcanzar la madurez espiritual. Ese cimiento nos va a llevar a nosotros cada día a ver lo sobrenatural que queremos ver en nuestras vidas. Amén, amén. Por eso hoy quiero hablar precisamente de ese único cimiento seguro que tenemos en este mundo. Pero el libro de Proverbios nos dice que el inteligente es sabio porque piensa muy bien lo que hace. ¿Cuántos inteligentes hay aquí? Vuelvo y pregunto, ¿cuántos inteligentes hay aquí? Un inteligente es aquella persona, y dice la palabra, que piensa muy bien lo que hace. Un inteligente es aquella persona que piensa muy bien también lo que va a decir. Amén o no amén. Es un inteligente, es prudente. Pero dice la palabra que hay gente que, hermano, esta versión dice bruto. De pronto nosotros en un cerebro no podemos decir bruto a nadie, pero esta versión dice, pero el bruto es tonto, porque se engaña a sí mismo. Desafortunadamente dentro de la iglesia hay cristianos que se engañan a sí mismos. Hermano, dentro de la iglesia hay también cristianos brutos. Hay cristianos tontos que se engañan a sí mismos. Y hoy usted va a ser confrontado a través de esta palabra. Porque en el mundo en que vivimos hay dos tipos de hombres, hay dos tipos de mujeres. Los inteligentes
y los tontos. Yo creo que aquí en esta iglesia hay gente inteligente. Yo creo que aquí en esta iglesia no hay tontos. ¿Qué pasó que no dio nada? ¿O son o no son? Yo creo que en esta iglesia hay gente inteligente. Yo creo que en esta iglesia no hay tontos. No hay. Pero ahora que estudiamos la palabra, vamos a darnos cuenta si de pronto estamos dentro de los tontos. O de pronto estamos dentro de aquellos que son inteligentes. No, porque aquí el pueblo no es ignorante, porque conoce la palabra. La gente que está aquí conoce la palabra. Y entonces muchas veces el que conoce la palabra, oiga bien, muchas veces no es inteligente. El que conoce la palabra muchas veces actúa de una manera bruta, actúa de una manera tonta. Y entonces Dios a través de la palabra lo que quiere es que usted y yo a partir de hoy empecemos a caminar en esa inteligencia que Dios a usted nos ha entregado y a mí nos ha entregado. Vean conmigo al libro de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Lucas capítulo 6, versículo 46. Dice la palabra de Dios, ¿por qué le llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que les digo. Le voy a dar un ejemplo del que viene a mí. Escucha y obedece a mis enseñanzas. Es como el que construyó una casa. Cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. Luego vinieron las inundaciones y el río azotó contra la casa, pero no pudo destruirla porque estaba construida sobre la roca. En cambio, el que escucha mis enseñanzas y no las obedece es como el que construyó su casa sin ponerle cimientos. Vinieron las inundaciones y el río golpeó la casa. Inmediatamente la casa se derrumbó y quedó completamente destruida. Aquí vemos nosotros cuál es el sabio y cuál es el tonto. El sabio es aquel que escucha y hace. Oigan bien, el sabio que habla en el libro de Proverbios es aquel que escucha la palabra y la ejecuta. El inteligente es aquel que escucha la palabra y la ejecuta. Vuelvo y repito esto. El inteligente es aquel que escucha la palabra, lee la palabra y la ejecuta. Ese es el inteligente. Ese es el hombre entendido. Esa es la mujer entendida. Ese es el hombre sabio. Ese es el hombre entendido. Aquel que oye la palabra y la hace. Escucha la palabra y la hace. El Señor Jesús empieza a hablar de los judíos y de la gente que está ahí. Y Él me impacta porque Él les dice a ellos: ¿ustedes por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que les digo. ¿Sabe que hoy en día, hermano, en la iglesia hay muchos cristianos que también vienen y levantan las manos y le alaban a Dios y le dicen Señor, Señor, y no hacen lo que Dios les dice? Dios les dice a los hombres que deben tratar a las mujeres como más que frágil. Y es más frágil, ¿verdad? Y nosotros muchas veces como seres humanos, como personas, como cristianos, somos ásperos con nuestras esposas. Entonces, ¿por qué decimos Señor, Señor? Y cuando el Señor nos manda a darle un trato a la mujer más, oiga bien, o sea, más suave que el mismo vaso de cristal, nosotros no lo hacemos. Es la pregunta. Le decimos Señor, Señor, pero no hacemos lo que el Señor nos dice. Entonces una persona sabia, una persona entendida, por eso el Señor Jesús coloca el ejemplo y dice: es como el que viene a mí y escucha mis enseñanzas. Cada vez que usted viene aquí a la iglesia,
A este lugar usted viene aquí a escuchar las enseñanzas de Jesús. Usted viene a escuchar las enseñanzas de Jesús. Y al venir a escuchar las enseñanzas de Jesús, precisamente para que usted las coloque en práctica. ¿Sabe cuál es el problema de hoy en día en la iglesia? Que muchas personas escuchan las enseñanzas del Señor, pero no las ponen en práctica. Y a esas personas Jesús les llamó a hipócritas. Deben decirle que en la iglesia cristiana también hay gente hipócrita, porque escucha la enseñanza, pero no la pone en práctica. Por eso el Señor dijo, el sabio, el entendido, es aquel que viene a mí, escucha mi enseñanza y la coloca por obra. ¿Por qué tanto silencio? Dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Le voy a dar un ejemplo del que viene a mí, escucha y obedece a mis enseñanzas. Es como el que construyó una casa. Cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. Luego vinieron las inundaciones y el río azotó contra la casa, pero no pudo destruirla porque estaba construida sobre la roca. Entonces el primero que encontramos aquí es el que escucha y hace. El primer creyente es el que escucha y obedece las enseñanzas de Jesús. Miren lo que dice Santiago 1:21. Vaya a Santiago 1:21. Dios quiere que en esta iglesia, desde el más pequeño hasta el más grande, seamos personas, oiga bien, inteligentes, que escuchamos y aplicamos, que escuchamos y hacemos, que aprendemos y ejecutamos. Aló. Nosotros estamos llamados a ejecutar la enseñanza de Dios. Aló. Santiago 1:21 dice, por eso, dejen toda esa mala conducta y todo el mal que tanto nos rodea y acepten con humildad el mensaje que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Ese mensaje tiene el poder de salvarnos. Tenemos que aceptar con humildad el mensaje de Dios. Miren lo que dice esta versión, tenemos que dejar el mal que nos rodea. Tenemos que apartarnos de esas cosas, hermanos, que no glorifican a Dios, que no nos hacen inteligentes, sino tontos. Porque cuando usted escucha la palabra y no la ejecuta, hermano, es un tonto, porque usted mismo se está haciendo daño a usted mismo. Por eso el Señor está comparando, dice que viene a mí y oye mis enseñanzas y las ejecuta. Lo voy a comparar a qué? A un hombre que cavó y ahondó y colocó los cimientos sobre la roca y entonces edificó su casa en ese lugar. Hermano, nosotros estamos llamados a edificar nuestra vida en la palabra, pero esa palabra, oiga bien, tiene validez. Y vamos a ver el fruto y el resultado cuando lo que usted viene a este lugar a aprender, lo coloca por obra. Lo coloca por obra. Entonces ahí cuando la persona, Dios le dice, pero ese predicador, este sí está edificando su vida sobre la palabra porque la coloca por obra. Por eso dice aquí, dejen toda esa mala conducta. Hay cristianos que todavía se portan mal. Hay cristianos que todavía, hermano, oiga bien, hablan mal. Maldicen. Maldecir es hablar mal, se quejan. Hay cristianos que todavía tienen mala conducta referente a sus hijos, tratan mal a sus hijos, son gritones. Hay cristianos todavía que son malos vecinos. Vale, le piden azúcar y le no tengo, y te digo el bulto de la cocina. Son cristianos que no sirven para nada. La gente dice, no, ese cristiano, vea, son gorditos, no sirve ni para muerto. O sea, y nosotros tenemos que dejar esa mala conducta. Y a veces, hermano, hay a la gente que no es cristiana, a veces da más testimonio que el mismo cristiano. ¡Qué vergüenza! Vean, yo le pido la ferretería, ese señor, hermano, le tomó cervezas. Y yo lo estoy justificando. Pero ese
inicial, hermano. Esos días llegué yo y me entró una escalera y no la tenía. No la presté, pastor. Y entonces el hombre llegó a hablar con parece, y pastor, vea, ya fui por la escalera. Fue y me quitó la escalera que me la prestaba y me la trajo. Hay veces la gente, hermano, que no es cristiana, hay veces da más testimonio. Parece que o sea, no entran a la iglesia, no conocen la palabra y la aplican. Y nosotros que conocemos la verdad, aleluya, que conocemos la palabra de Dios, que tenemos la capacidad, porque conocemos, tenemos el conocimiento de ser sabios, de ser entendidos, no lo hacemos. Tenemos la palabra, pero no la vivimos, no la aplicamos a nuestra vida. Aló. Dice, porque este mensaje tiene el poder de salvarnos. Recordemos que la palabra dice que el que persevere hasta el fin será salvo. El que persevere. O sea que no solamente con la salvación de fe, no, señor. Esa es la cuota inicial de su salvación. Usted tiene que perseverar. ¿Cómo persevero? Hermano, cada día haciendo la voluntad de Dios a través de la palabra. Yo persevero cuando el Señor me habla algo y yo tengo que aplicar. Uy, no, yo soy gritón. De ahora adelante no voy a gritar. Porque es que hay mujeres que son gritonas. Hay mujeres que eso gritan, el niño está aquí. ¡A ver, tomate el tetero! Y el traidor ahí. ¿Y el traidor? No. Y la palabra dice, Dios, que no, que dice, no a la gritería, no gritéis. La palabra dice que no hemos de gritar, ¿sí? Tenemos que hablar suave. ¿Aló? Lo escucha hablando y lo sanciona a mí. Tenemos que hablar suave. La misma palabra dice, no gritéis. La misma palabra dice que tenemos que amar a nuestros, ¿qué? Enemigos. Y aquí es nosotros, aquí todo eso. No, yo creo que eso se llama dígese, yo no le hablo. Fuera. Esa no es la actitud de un cristiano. Un cristiano es aquel que tiene que vivir la palabra. Dígale que está a su lado, tienes que vivir la palabra. El buen cristiano es aquel, el cristiano inteligente, el cristiano sabio, es aquel que edifica su vida en la palabra. Todo lo que hace es seguido a la palabra. No, mi padre me dijo esto y esto hago. Hermano, cuando uno se sigue en la palabra, hermano, usted va a ser bendecido. No va a tener problemas. Una vez vi una persona, pastor, yo era pastor de edad, estaba trabajando en lo secular. Y vi un compañero de trabajo y, hermano, venga, como usted es cristiano, hermano, yo sé que usted me dice que no, sírvame de fiador. Sírvame de fiador, que necesito hacer una platica y pagar una deuda. Le dije, hermano, me gustaría mucho, pero es que la palabra me enseña una cosa. La palabra, y ya como había escuchado por ahí, el hombre había dejado mal vino colgado. Desde ahora ya, entonces había quedado mal. Yo dije, hermano, mira, la palabra del proverbio dice eso. Dice que aquel que no tenga para pagarle a otro, que no se meta en el otro, porque para acá le quitarán. Y en este momento, hermano, yo no tengo para pagarle a usted. Entonces no puedo, hermano. ¿Qué pena? Y no mejor hablar, pero tengo por seguro que yo fui obediente, y si no, estaría en el tiempo pagando la deuda que tenía. Cuando uno la palabra toma y la pide, usted es bendecido. Cuando usted toma la palabra y la pide, usted es bendecido. Cuando el Señor le dice no se junte en yugo desigual, y si el Señor le dice no se junte en yugo desigual, pues no se junte. Por eso le diría a los jóvenes, se consigue una novia o un novio que son del mundo. Cuando el Señor en la palabra dice no se junten yugo, dice, aquí ha pasado la mayor parte de los pelados que vienen aquí a la iglesia. Se consigue una noviecita, la mayor parte, el 99.9%, y termina fuera de la iglesia. Termina, el diablo lo sacan. Cuando se juntan con esos que son incircuncisos, que nunca se convirtieron, porque hay simpatizantes. Nosotros tenemos que nuestros hijos se junten con gente convertida. Que sean convertidos, no simpatizantes. Porque un simpatizante no va a entrar al reino de los cielos. Los que entran al reino de los cielos
mensaje y no lo vive, es un religioso. Los religiosos son aquellos que se conforman simplemente como que, ay, ya cumplí, Señor, ya fui a tu iglesia, ya te visité. Y hay veces los cristianos somos así. O sea, tenemos la mente religiosa, nos conformamos con oír la palabra y entonces este es un espíritu de religiosidad que hay que cancelar en nuestras vidas. Cuando usted viene a oír la palabra y siente como que sale ligerito de la iglesia, es un espíritu de religiosidad que está mintiendo ahí, que hay que cancelarlo en el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que Dios quiere? Que usted no viva una religiosidad en su vida, que usted viva un estilo de vida. Dios lo que quiere es que usted viva un estilo de vida conforme a la palabra. Nosotros ya no vivimos bajo los rudimentos de antes. Nosotros vivimos, hermanos, bajo el cimiento de la palabra. Tu vida tiene que estar dedicada en la palabra. Todo lo que haga tiene que estar dedicado en la palabra. ¿Aló? Tenemos que dedicar nuestra vida. Los jóvenes tienen que empezar a dedicar su vida en la palabra. No es lo que diga Gibson, ni lo que diga de pronto algún famoso cristiano reconocido. No, es la palabra la que tiene que dedicar tu vida. Es la palabra. Dice aquí, si solo lo oyen, sin hacer lo que dicen, se están engañando a sí mismos. Por eso lo de Proverbios dice, el inteligente es sabio porque piensa muy bien lo que hace, pero el bruto es tonto porque se engaña a sí mismo. Aquel que solamente se limita a oír la palabra y no la ejecuta, entonces se está engañando a sí mismo. Por lo tanto, según Proverbios, es un tonto. Y para ir a algo más atrevido, es un bruto. Porque no aplica la palabra de Dios en su vida. Y es un bruto, ¿por qué? Porque está, en vez de ir para el cielo, va para el infierno en la espera. ¿Aló? Porque dentro de la iglesia hay muchos cristianos que no están aplicando la palabra, es para vivirla. Digo que no, la palabra es para vivirla. Lo segundo que yo encuentro aquí está en el versículo 25, dice: por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, en Santiago 25, por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, o sea, en la palabra, el que la escudriña, el que se deleita en ella, el que la observa para aplicarla, no para criticarla. Hay gente que observa la palabra para ver por dónde se sabe, a ver cómo es que aplica la carne, cómo es que hace de las suyas. No, la palabra, yo la veo, es para obedecerla, no para mirar la palabra, a ver cómo peco, a ver cómo busco la fácil ahí para pecar, ahí que todo concuerde con el pecado. Porque gente cristiana que toma la palabra precisamente para ver cómo se sale por la tangente, para seguir pecando. Miren lo que dice aquí, por lo contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente. Aleluya, ¿cuántos saben que la palabra trae libertad? Y la pone en práctica, en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que. Pues hay una promesa de Dios. Y la promesa que hay de Dios es que aquel creyente, oiga bien, que oye la palabra y que la coloca en práctica y que la hace, será afortunado en todo lo que hace. En otras palabras, Dios está llamando a que usted y yo seamos prósperos en todo lo que realicemos si obedecemos la palabra, si la colocamos en práctica. Hay creyentes dentro de la iglesia, cristianos dentro de la iglesia, que quizás todo lo que hacen no prospera. ¿Sabe por qué? Porque nos falta ser ¿qué? Obedientes. Colocar en práctica la palabra de Dios. Amén o amén. ¿Cuántos quieren que en todo lo que hagan les vaya bien? Coloquen en práctica la palabra. Miren que desde el principio, Deuteronomio 11:13 dice, ahí está: si ustedes obedecen cuidadosamente mis mandamientos que hoy les doy, entonces dice, entonces yo les daré lluvia para surgir en el momento adecuado. La misma palabra desde un principio Dios nos está advirtiendo: si ustedes cuidadosamente, el que toma la palabra cuidadosamente es aquel que está interesado en ejecutarlo. Hoy en día los cristianos
sus casas no leen Biblia. Vienen a la iglesia, vamos para el libro de Habacuc. ¿Dónde está Habacuc? ¿Dónde está Habacuc? Y no saben estar los libros, hermano. Es porque en su casa no leen Biblia. Se pierden entre los profetas posteriores o anteriores, se pierden. Hermano, nosotros como cristianos tenemos que volvernos estudiosos de la palabra. ¿Aló? Tenemos que volvernos estudiosos de la palabra. Saca un tiempo para leer la palabra en su casa. Hermano, compre varias versiones, compre un diccionario. Hermano, ya viene bíblico, donde usted, cosas que usted no entiende, usted puede decir, voy a buscar a ver qué significa eso. Voy a mirar a ver que Juan el Bautista, o Juan el apóstol, quién era su mamá, quién era su papá, si era primo hermano de Jesús, dónde escribió la primera de Juan, en qué lugar fue en Éfesos, o fue a Gálatas, ¿dónde? Hermano, eso es escudriñar la palabra. Pero a veces nosotros leemos la palabra y si entendemos bien, y si no, también. No, tenemos que ser los estudiosos de la palabra. ¿Aló? Tenemos que ser los creyentes sabios. El que es sabio e inteligente es aquel que mira con detenimiento la palabra de Dios, oiga bien, y la obedece. El que es sabio e inteligente, hermano, oiga bien, ejecuta la palabra de Dios. Pero el que es tonto, entonces es aquel que llega el viernes y simplemente cumplió, la fui señora el domingo, pero durante la semana no dedica lo que vino aquí el domingo. Hay gente que entre semana, ustedes le preguntan, pero ¿se acuerda de lo que vimos el domingo? Y ahí hagan notas. Si pasó otra cosa así, no lo tienen que quedar aquí y aquí. Porque si no estamos siendo tontos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque creen que yo he estado por hacer temas que son el invertido, para que usted se le grabe, para que usted lo ejecute, para que usted sea el pastor, pero si cansa con eso, si cansa con lo sobrenatural, ahora yo voy a cansarle a usted, hermano, para la ciudad, para que se vuelva un escuchón, un hacedor. De que usted empiece a escuchar la palabra, pero también la empiece a practicar. ¿Aló? De que lo que está ahí escrito es para ejecutarlo. Cuando yo vaya a la casa de una hermana de la obra, yo digo, hermana, no brinque, recuerda que la palabra dice que no está. Una vez llegué a la casa de una hermana, me invitó a almorzar. No ahora sí el nombre porque me da problema. Y me invitó a almorzar. Y yo estaba ahí sentado en la sala. Cuando sonó el teléfono, contestó. Y entonces estaba ella, estaba el esposo y ella. Cuando ella estaba ahí, cuando le dice, no, él no está. Y yo estaba ahí. Desde que colgaron. Le dije, hermana, ¿eso acaso no es mentira? Se olvidó que yo estaba ahí. Ay, sí, pastor. Y la mentira del diablo. Y el que habla mentira, prácticamente su padre es el diablo. Le digo, usted no debe decir mentira porque usted va a la iglesia y precisamente una de las cosas que Dios nos manda su palabra es, no, ¿qué? Mentira. Entonces, en la iglesia cristiana, precisamente ahí pide uno que se acostumbraba a decir mentiras, y el día que estaba el pastor ahí, se olvidó de que yo estaba ahí y cayó en la mentira. Es cuando viene el cobrador y le dice al peladito, dígale al cobrador, dígale que yo no estoy. Y el peladito, mi mamá dice que no está. Porque así pasa. Siempre, hermano, hermano, la mentira siempre sale. Uno tiene que hablar con la verdad. Uno siempre tiene que hablar con la verdad. Cuando uno dice mentira, mismo a Dios descubre la mentira. Sobre todo de un cristiano, que se dice ser cristiano. Entonces hay gente dentro de la iglesia, hermano, que oye el mensaje, pero son olvidadizos. A la hora de colocarlo en práctica, de dedicar la casa de la palabra, no lo hacen. Y por eso es que no viven en bendición. Ahora, lo otro, Proverbios 24:3. Vaya un momentico.
nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia. Miren lo que dice el Proverbio 24:3 en esta versión. Dice: un buen hogar se construye con sabiduría y se basa en la inteligencia. Cuando la Biblia habla de sabiduría, está hablando de la palabra. Cuando habla de inteligencia, está hablando de aquel hombre o de aquella mujer que basa toda su vida en la palabra. Entonces esa persona se hace inteligente. Si nosotros queremos edificar, si los jóvenes de aquella mañana quieren edificar un hogar, oigan bien, de éxito, un hogar de bendición, un hogar, hermano, que vaya de gloria en gloria, tienen que edificar su vida en la palabra. La roca en este caso no es Cristo, la roca en este caso es la palabra. Es la palabra. Nosotros tenemos que edificar nuestra vida en la palabra. Lo que la palabra diga. ¿Aló? No es lo que tú digas, es lo que la palabra diga. Y cuando decimos que es lo que la palabra diga, es lo que Dios diga. Hay veces que el pastor dice: no, este lunes nos vemos, o el martes nos vemos. No, si Dios quiere. La palabra dice que digamos porque somos orgullosos. Hay veces nosotros le damos la gloria a Dios y muchas veces nosotros así, previamente, no, el martes nos vemos, no, el sábado, dentro de 8 días, no, si Dios quiere. Nosotros tenemos que siempre colocar a Dios por delante, si Dios quiere. Si Dios nos presta la vida. Todos tenemos que dedicarlo en la palabra. El que construye su vida sobre la palabra, o sea, sobre la roca, es aquella palabra que va a llenarnos. Por eso tenemos que, cuando dice que hay que cavarla. Jesucristo dijo: aquel que oye mis palabras y las coloca por ahora lo comprará el hombre que cava. O sea, cavar es escudriñar la palabra. La iglesia dice que tenemos que enseñarnos hasta en nuestra casa a escudriñar la palabra. Amén o no amén. Tenemos que enseñarnos, porque cuando cavamos y andamos, cuando yo ahondo, voy conociendo quién es Dios, voy conociendo quién es Jesucristo. Cuando yo ahondo, voy conociendo mi relación con el Espíritu Santo de Dios. Los cristianos estamos llamados a cavar y a ahondar en la palabra. ¿Aló? Estamos llamados a cavar y a ahondar. ¿Saben? Porque cuando muchas veces vienen los problemas, y eso es el carácter del cristiano. El carácter del cristiano se fundamenta en la palabra. Por eso cuando dice que los vientos y las aguas vienen, muchos cristianos vienen, hermano, no vuelven a la iglesia por el problema, no se dejan el ministerio tirado. ¿Saben por qué? Porque son personas que les falta cavar y andar. Porque cuando yo cavo en la palabra y ahondo en la palabra, hermano, yo estoy fuerte para que cuando venga el día malo no pueda ser derribado. Yo estoy fuerte para enfrentar cualquier gigante. Cuando yo he cavado y ahondado, entonces mi vida se fundamenta en la palabra, no en las circunstancias. Porque muchos cristianos hoy en día, su vida se fundamenta en las circunstancias. Si tiene plata, si no tiene deudas, si está bien con el marido o con la esposa, todos felices alabando y glorificando a Dios, y hasta sientan, ofrendan y dan y todo eso, y tratan bien a la gente. Pero el día que se levanta el enemigo, que la mujer no le habló, que el patrón no lo regañó, que lo echaron del trabajo, que esta puerta se cerró, hasta ese día, oiga bien, manifiestan alegría, hasta ese día, hermano, oiga bien, manifiestan el amor de Dios. Nuestro carácter tiene que ser nosotros. Y nosotros tenemos que ser los mismos, no importa las circunstancias que nos rodeen. Usted imagina yo como pastor, algún día que nosotros, claro, mi esposa, gracias a Dios, nosotros no discutimos. Y Dios sabe. A mí me gusta ayudar a edificar mi casa y mi relación con Dios de la mejor manera. Cuando mi esposa quiere algo, yo simplemente lo hago, porque yo hablo bien de la relación, el bien de la paz en el hogar. Y entonces edifico todo bajo la palabra y vivo tranquilo. Vivo tranquilo. Hay muchos hogares que hoy en día, en vez de estar edificados bajo la palabra, están edificados bajo, oigan, la influencia del mundo, sobre la carne. Usted imagina que un día cuando yo aquí discuta con mi esposa y no coloco un letrero afuera: hoy no hay culto, peleé con mi mujer.
Terrible, ¿no? Nosotros tenemos que tener el carácter, y el carácter se forma excavando y profundizando. Cavando y profundizando, que es andar. Ahí es cuando mi carácter, a través de la palabra, porque la palabra que hace en mí, la palabra, por eso dice que es como un espejo. La palabra llega y me muestra mis falencias, mis defectos, lo malo que hay en mí. Por eso dice claramente a mí que nosotros tenemos que dejar de hacer lo malo, lo que hay en mí que es malo. La palabra me lo muestra para que yo renuncie a ella y empiece a practicar lo que debo de hacer. Es que muchas veces nosotros creemos que el Señor nos va a cambiar así como la Mujer Maravilla cuando vieron la Mujer Maravilla. Los jóvenes no conocían esa palabra, no Maravilla, yo sí. Y les voy a contar quién era la Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla era la mujer que estaba ahí, su vestida, y daba 3 vueltas así. Y aparecía en tanga. Con un lazo grandote que cuando cogía y los tiraba y los obligaba a sus enemigos. Esa era la Mujer Maravilla. ¿Sí? Y entonces, hoy día muchos cristianos piensan que van a cambiar así 2 o 3 vueltas y soy nueva criatura. No. La palabra lo que hace, miren lo que como opera la palabra en nuestra vida. ¿Cómo es? La palabra te muestra las falencias que tú tienes en tu carácter como persona, como esposo, como hijo, oye bien, como vecino. Y entonces la palabra te muestra eso. Y el deber tuyo como cristiano que cava, porque cuando no cavo encuentro, porque es que mientras que más cavo la palabra, también cavo mi corazón. Cuando cavo la palabra, cavo mi carácter. Y entonces cuando cavo encuentro, digo, esto no sabía que había en mí. Y entonces la palabra me confronta en lo que yo debo de cambiar. Y cuando la palabra me confronta en algo que está mal en mí, entonces mi deber como cristiano, mi deber como hombre de Dios y mujer de Dios, es decir, renuncio a eso y voy a empezar a practicar lo que la palabra me dice que debo practicar. Porque no se trata de que haya un cambio así mágico, no. Es que usted tiene que tomar la decisión de cambiar. Es una decisión, el Evangelio es decisión. Y entonces la palabra me confronta, la palabra me muestra el pecado y yo tengo que hacer lo que el Señor me muestra el pecado, pero al mismo tiempo me muestra lo que yo debo hacer para sanarme. Lo contrario de odio es que amor. Si en mi vida hay odio, entonces yo tengo que empezar a amar. ¿Aló? Entonces yo cuando no hay amor, entonces tengo que empezar a practicar el amor. Si no, antes no abrazaba, porque hay gente cuando uno abraza a alguien, hay gente que parece, uno siente que no hay nada ahí. Yo he abrazado a gente que me abraza y es como abrazar un poste, ¿no? O sea, no para nada, ¿no? Entonces uno para poder dar amor, uno tiene que empezar a practicarlo. Y hermano, qué bendición, aleluya, y apretar fuerte y practicarlo hasta que eso se haga evidente en nuestra vida. Que yo no amo a mi esposa, bueno, empiece a decirle que la ama. Para que ese amor que se active. Recordemos que nosotros tenemos que llamar las cosas que no son. Entonces, el creyente inteligente, ¿cuántos creyentes inteligentes hay aquí? ¿Cuántos creyentes salvos hay aquí? ¿Cuántos creyentes salvos hay aquí? ¿Qué pasó? No, aquí todos son sabios, todos son inteligentes. Dejemos a saber. En medio de continuamos con eso. Pero Dios quiere levantar en este lugar, oiga bien, cristianos inteligentes. Cristianos que hacen, oyen y hacen. Escuchan y ejecutan. Amén. Este mensaje usted puede adquirirlo al teléfono 420-0511. 420-0511. Iglesia Avivando el Fuego Guaranday.